Ahora ya estamos casi todos. Chicos, les voy a pedir, en la medida que tengan buena conexión, si pueden todos prender las cámaras. Ahí vamos a ver si después se caen mucho, ahí les pido que las apaguen, pero lo ideal es que estemos con las cámaras, porque así nos vamos viendo las caras y interactuamos más que fuera un monólogo. Chicos, ¿pueden prender sus cámaras? Profe, yo desde el computador no tengo cámara, pero sí me... A ver, ahí lo perdí. ¿Quién me acaba de hablar? Yo, profe, Yoshua. Ya, perfecto. Estamos admitiendo a los compañeros que faltaban. Ya, los que puedan prender la cámara no sean tímidos, yo también estoy con la cámara prendida para que me vean la cara. Bueno, vamos a empezar porque ya estamos casi todos, nos faltaría un alumno. Me presento, mi nombre es Daniela Irigoyen, yo soy doctora en ciencias médicas, me especialicé en inmunología, así que ahí también ahora con la situación actual también, si tienen dudas fuera del curso, también me las pueden preguntar. Ahora vamos a aprovechar, quiero que igual aprovechen igual el micrófono, pese a que no tengan la cámara, para que podamos, aprovechemos que somos pocos, son 21 alumnos, entonces así podemos hacer un curso más cercano y que podamos resolver todas las dudas y que le saquemos el provecho a este curso. Eso es lo importante, que este curso no sea un ramo más, sino que le podamos sacar todo el provecho que podamos. ¿Ven bien mi pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Entonces este curso es el curso de bioquímica clínica. Vamos a tener acá la definición del curso, que va a proporcionarle las herramientas necesarias. Las herramientas necesarias para comprender el valor diagnóstico del análisis de los componentes moleculares en las diversas situaciones fisiopatológicas. Entonces es muy importante esto, que vamos a tener un valor diagnóstico en bioquímica clínica.
Vamos a conocer también los aspectos y limitaciones técnicas que subyacen a las determinaciones clínicas. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar una determinación que es necesario tenerla en sangre. Por ejemplo, no voy a tener la limitación que voy a necesitar la muestra sangre, no voy a necesitar la muestra, por ejemplo, orina. ¿Ya? Y los alcances relacionados a la terapia farmacológica. Entonces, nosotros vamos a tener una determinación clínica que finalmente va a llevar a una terapia. Y vamos a profundizar también los alcances éticos y legales relacionados al funcionamiento de un laboratorio de bioquímica clínica. La evaluación del curso, vamos a tener 3 solemnes en este curso que van a corresponder al 50% de la ponderación. 3 mapas conceptuales, ahí van a ser trabajos pequeños que vamos a tener que hacer mapas conceptuales de casos clínicos, tal vez de papers muy cortos, donde se van a realizar 3 mapas conceptuales. Esto va a ser un 10%. Vamos a tener 6 controles, también controles cortos durante el semestre, que corresponden al 15%, y finalmente va a haber una presentación. Aquí ustedes en grupo van a presentar un caso clínico que va a corresponder al 25% de esta nota de presentación para examen, el cual corresponde al examen, la nota de presentación el 60% y el examen el 40%, lo que va a dar una nota fina. Vamos a tener, yo hoy día les voy a subir en la calendarización, nosotros vamos a tener en mayo una semana de descanso, por lo tanto en el calendario no está la semana de la prueba recuperativa, pero sí existe la instancia. Entonces vamos a ver la mejor fecha para realizar la prueba recuperativa, que esta es tanto si usted ha faltado o no ha faltado una prueba, a una de las solemnes, y va a reemplazar de manera obligatoria la menor nota de las pruebas solemnes rendidas hasta la fecha. Entonces esto yo creo que ya lo han visto en otros cursos. Tienen que elegir la recuperativa solo si está seguro de obtener una nota superior a la solemne con menor evaluación. Vamos a tener también el tema de la participación en clase, la asistencia. Tienen que participar sobre un 75% en las clases, y si se ausentan a clases tienen que subir certificado médico. Yo no puedo dejar presente a un alumno. Si tienen problemas de conexión, yo por ejemplo en el Zoom, yo voy a ver si un alumno se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta y tiene problemas. ¿Ya? Entonces acá tienen que ver si cuando estén enfermos y en verdad no puedan participar en las clases, tienen que subir un certificado médico. Y las apelaciones, todo es al jefe de carrera. Ya vamos a tener este conducto regular, que cualquier problema me escriben a mí. Si no lo logramos solucionar, se puede acudir al coordinador del curso, que es la doctora Verónica Torres. Aquí está su correo. Y luego, si es que no se soluciona con la coordinadora, se puede ir a la instancia del jefe del Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas. Aquí hay que seguir este conducto regular. Si, muchos alumnos muchas veces tratan de ir al jefe de carrera, pero eso es más lento, más engorroso, y no van a solucionar el problema si es que no se realiza a través de esta manera. Ya vamos a tener las solemnes, que lo que yo estoy habilitada es que vamos a tener la nota máxima y la nota máxima obtenida por ustedes. Y yo puedo ahí hacer un promedio entre, que sería el máximo obtenido, que es el de ustedes, y el máximo ideal. Eso es lo máximo que puedo ajustar la escala. ¿Ya? Ahí lo ideal es que las solemnes, nosotros vamos a tener, voy a hacer una reunión de Zoom para poder verles cómo están participando de la solemne, con las cámaras, sin micrófono, y porque van a estar en la plataforma. Entonces, lo importante es que la comunicación va a ser el correo Hugo. ¿Todos recibieron el correo que les envié ayer? Sí, profe. Así es. Sí. Súper, ya. Entonces, ese es mi correo Hugo. Entonces, cualquier problema, cualquier cosa, me escriben a ese correo. ¿Ya? Esas son las informaciones generales. ¿Alguna consulta?
Profe, una consulta. Pasa que el año pasado, por el medio del correo de la institución, muchos profesores no lo revisaban y nos costaba mucho comunicarnos con ellos. Chicos, yo Eh, reviso todo el tiempo el correo. Si no ya. les contesto es porque solo se me pasó, y después me hinchan en clase. Entonces, yo reviso todo el tiempo el correo y contesto los correos, ¿ya? Para que no hay problema con eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo normalmente grababa las clases en mi computador y después las subía, quedaban súper pesados, pero voy a probar, hoy día voy a grabar en la nube de Zoom, entonces pues yo les voy a subir el link. Cualquier problema yo puedo descargar la grabación y se la subo como grabación, pero lo ideal es que ustedes entren directo al link porque también así pueden ver el chat, entonces si hay consultas en los chats, también puedan ver las preguntas que se van generando por sus compañeros. Y los PPT, yo muchas veces de repente hago algún arreglo el mismo día del PPT, entonces por eso no lo subo antes. Yo terminando la clase les subo inmediatamente el PPT. También es porque yo los hago participar, entonces también ponemos los resultados de esta participación. Ahí les cuento que tengo un hijo de 3 años, entonces si interrumpe cualquier cosa, les pido disculpas. Ya. ¿Alguna otra consulta de las informaciones generales? No, profe. Ya, súper. Entonces, les tengo una consulta. ¿Ustedes alguna vez han usado Menti o los han hecho participar con Menti? Creo que no. No que yo recuerdo. No. ¿No? Ya, entonces les voy a mostrar. A mí me gusta usar esto porque así yo les puedo hacer preguntas y ustedes pueden participar dando las respuestas y después vemos las respuestas de todos. ¿No es algo parecido a Kahoot? He escuchado que usan esa herramienta, pero esa no la conozco. No sé si esto se parece. Ya. Miren, acá ven la pantalla donde está el Mentimeter. Sí. Acá yo les voy a hacer preguntas en clases y acá ustedes se van a tener que meter a menti.com. Se meten a Menti y acá les pide un número. Entonces lo pueden hacer desde el celular, desde el mismo computador que están usando. Y lo que hacen es acá agregar el número de la pregunta que yo les estoy diciendo. Entonces ustedes agregan el número y ahí les va a decir, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pregunta muy tonta? ¿Qué utilizamos para caminar? Entonces va a estar, por ejemplo, pies y manos. Entonces ustedes tienen que poner pies. O, ¿qué opina de esto? Y usted escribe lo que piensa. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a usar harto. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Menti.com y acá van a agregar el código de lo que vamos a usar. ¿Ya? Eso para que empecemos con las clases. Aquí está. Ya. Y si se me olvida empezar a grabar, también me hinchan de que esté grabando. Ya. Entonces ahora estamos grabando. ¿Ya? Entonces la primera clase que vamos a tener es la historia de la bioquímica clínica.
Entonces vamos a partir con Menti. Entonces acá tenemos menti.com. Este es el código de esta pregunta y vamos a partir. ¿Cuál habrá sido el primer fluido humano utilizado para el estudio de enfermedades? Entonces van a responder. Ya chicos, participen. ¿En serio? También me a mí dice lo tampoco- mismo. a mí me dice que no se puede encontrar el código. Ya no, el código es el 32. A ver, se los voy a poner por el chat porque me lo cambió mente. 32 79 25 49. Ahí está en el chat. ¿Ahora le funciona? Súper. Ya tenemos 8 participantes. Ya chicos, ¿qué pasa con los 10 que no han participado? Ya, vamos a ver, ya tenemos 14.
respuestas, vamos a ver qué contestaron. Entonces aquí, ¿ven bien los resultados? Sí, profe. Tenemos que la mayoría, acá se ve en mayúscula, la mayoría contestó que la sangre. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para poder estudiar la sangre en las enfermedades? ¿Qué necesitamos? Perdón. Ya, pero para obtener la sangre. Necesitamos hacer una punción, ¿cierto? Una forma de extraerla. Muy bien, Yanis. Entonces, las enfermedades, ¿desde cuándo que existen? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que desde siempre han existido las enfermedades? Entonces, ¿ustedes creen que es factible que el primer fluido sea la sangre? No No, yo creo. creo que es como la saliva o la orina. Ya, entonces la sangre es poco factible que sea la primera muestra que se haya obtenido para estudiar las enfermedades. Entonces, acá varios pusieron saliva. ¿Por qué los que pusieron saliva? ¿Por qué se les ocurre que podría haber sido la saliva? Fácil de obtener, muy bien. Entonces, podría ser la saliva, ¿cierto? Pero ¿tenemos mucha o poca saliva? Poca, igual sería difícil de estudiar, yo creo. Cierto. Y acá tenemos la orina. ¿La orina es fácil de obtener? Facilito. Sí, Súper fácil de obtener. ¿Obtenemos mucha o poca orina? mucha. Mucha. Si estamos bien hidratados, tenemos harta orina. Entonces, el primer fluido que se utilizó para estudiar las enfermedades es la orina. Entonces, acá tenemos también que estamos razonando de que es un fluido fácil de obtener. Aquí alguien puso la bilis. ¿Por qué se les ocurrió que alguien haya puesto bilis? Profe, primero yo ¿Mm? lo puse y lo relacioné porque hace mucho tiempo que está la teoría de los 4 humores o algo así, que cuando una persona como que Ya, vomitaba eso, como que era porque estaba enfermo, supongo que eso fue como el inicio, supongo, no sé. pero ahí podríamos, por ejemplo, en la orina, igual podemos obtener, por ejemplo, podemos ver el tema de diabetes, podemos ver enfermedades renales, entonces podríamos obtener información de varias enfermedades. Tal vez con el vómito y el tema de la bilis, podríamos obtener de repente solo una enfermedad. Ya. ¿Ya? Y el otro, el agua es el componente principal de nuestros fluidos. Pero el agua como tal, nosotros no la vamos a poder obtener de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Súper. Sí, profe. Entonces vamos a seguir con el PowerPoint. Entonces acá yo igual después les voy a agregar aquí el resultado del Menti. ¿Ya? Entonces, la orina fue el primer fluido que se empleó para el estudio de enfermedades por su fácil obtención y disponibilidad en cantidades elevadas. ¿Ya? La evaluación del color de la orina, por ejemplo, formaba parte de la medicina en Babilonia, Egipto, India, que es hace mucho tiempo. ¿Ya? En el siglo IV a.C., Hipócrates planteó la importancia del análisis de la orina y estudió este fluido en relación a su consistencia, color y sedimento. ¿Ya? Acá vamos a tener que la primera prueba química fue en el 1800,
¿ya? Ya había, acá piensen que la orina se estudió desde tiempos muy antiguos, y luego ya aquí en el 1800 ya se empezó como a estandarizar un poco. ¿Y qué se realizó? Existió este científico, se llama Richard Bright, que vio la presencia de proteínas en la orina en algunos pacientes con edema. Y ahí como que empezaba a surgir esta idea de que teníamos que tener un laboratorio que estuviera asociado al hospital. Entonces nosotros teníamos llegado un enfermo con ciertos síntomas y se empezó a ver la necesidad de, tenemos que averiguar qué está ocurriendo aquí. Pero hasta este mismo científico, Richard Bright, decía, no es necesario si, por ejemplo, yo tengo mi prueba, y mi prueba es, yo pongo orina en una cuchara, le pongo una vela y veo si esta coagulaba y cambiaba la consistencia. Así de simple. Para eso necesitamos un laboratorio. ¿Necesitamos un laboratorio para una cuchara y una vela? No, entonces estaba esta necesidad, pero también había mucha controversia. Después, en 1838, George Rees, en el Reino Unido, demostró la presencia de glucosa en sangre de un paciente diabético a partir de 360 ml de sangre. Y ahí lo que hizo fue aislar y evaporar la muestra, y ahí obtuvo cristales de glucosa. Entonces tomó la sangre, evaporó la muestra, entonces eliminó todo el líquido y obtuvo finalmente cristales de glucosa. Y esta fue la primera vez que hubo una estimación cuantitativa de azúcar en sangre, que ahora nosotros sabemos que es fundamental para el diagnóstico de la diabetes. Luego, nosotros tenemos que los pacientes con gota presentan cristales de esta sustancia, que es el urato de sódico, y en el 1848, Garrod, que era otro científico, logró obtener estos cristales. Entonces aquí vamos viendo la evolución del laboratorio clínico. Acá tenemos laboratorios en los años 60, les comentaba, es una lenta evolución, entonces se ve la necesidad, pero también hay controversias, que es muy caro, que no es necesario, pero va evolucionando hasta que el fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya se empieza a ver esta necesidad del laboratorio clínico. Y ya podemos ver acá un laboratorio moderno, con distintas técnicas, ya automatizado, porque, a ver, si nosotros tenemos muchas muestras, ¿será mejor realizarlas de manera manual o realizarlas de manera automática? ¿Por qué sería mejor automático? Yani acá está contestando que dice que es mejor de manera automática. Ya, los resultados pueden ser más rápidos de obtener y podemos disminuir, ¿qué cosa? ¿Qué podemos disminuir al automatizar las técnicas? Los márgenes de errores. Los márgenes de errores, ¿cierto? Entonces nosotros estandarizamos, calibramos un equipo y luego se corren las muestras y disminuimos el error humano. Entonces también producción industrial de reactivos, no es que el reactivo se haga también a mano, ¿ya? La informática e inmunoensayos no isotópicos, o sea, no radioactivos, han transformado la organización y funcionamiento de laboratorios clínicos. Entonces, bueno, acá vimos cómo fueron avanzando los laboratorios clínicos, pero ¿qué es la bioquímica clínica? Entonces, la bioquímica clínica es una ciencia cuantitativa que se ocupa de la medición de cantidades de sustancias biológicamente importantes, ¿ya? Por ejemplo, la glucosa, que se denominan analitos, y esto se hace en líquidos corporales. Y tenemos también la aplicación de métodos químicos y bioquímicos de este laboratorio al diagnóstico, control de tratamiento, seguimiento, prevención e investigación de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros
sacamos alguna información importante, teniendo que una persona, un paciente sano, nosotros le hagamos le controlemos, por ejemplo, sabiendo que es un paciente, una persona sana, que le controlemos, por ejemplo, la glucosa constantemente, sabiendo que es una persona sana. ¿Vale la pena? Acá Yanis dice que no. ¿Qué opina el resto? Ya, por ejemplo, acá, Nicolás... Yo opino medianamente sí, no, porque si es constante, así como mensual, no, pero si alguien se hace como debería hacerse exámenes cada 6 meses, para una persona sana sería perfecto, porque así se va midiendo si está bien o si va empeorando en algo, como control, por decir así, para evitar. Claro, entonces ahí tenemos que mensualmente, o de repente cada 6 meses no es necesario, pero en un control anual, lo mismo que ahí también estaba comentando Nicolás, sí podría ser necesario, pero para poder encontrar la enfermedad, hacer un diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, esto que nosotros tenemos personas sin síntomas y ahora se les toma un PCR para ver si hay COVID. ¿Por qué? Porque estamos en una búsqueda activa porque existe la posibilidad de tener el COVID. Pero si nosotros tuviéramos erradicado una enfermedad, por ejemplo, la polio, ¿sería importante hacer un examen para ver si la persona tiene polio? No, al menos que el No, sujeto tenga síntomas, pero... Súper bien. Entonces tiene que ser en un contexto. ¿Por qué? Porque nosotros nos va a resolver una pregunta en laboratorio. No vale la pena mandar muestras porque sí, sino que va a ir hacia el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de que hagamos el examen de glucosa tal vez una vez al año. Por ejemplo, las mujeres embarazadas hay un alto riesgo de tener diabetes gestacional, por lo tanto, a todas las mujeres embarazadas se le hace la curva de glucosa, ¿ya? Entonces, diagnóstico, control del tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona con diabetes que ya la está cursando, tenemos que controlar que su tratamiento esté funcionando de forma correcta. Seguimiento, prevención, acá lo que ustedes mencionaban. Entonces estamos viendo la glucosa, ¿por qué? Porque podemos tomar la enfermedad cuando está partiendo, ¿ya? También hay exámenes, por ejemplo, a nivel en los hombres, el antígeno prostático, que podemos detectar la enfermedad muy tempranamente, ¿ya? Y también para poder generar prevención e investigar enfermedades, ¿ya? Entonces también hay ensayos que permiten investigar enfermedades. ¿Qué podemos detectar? Entonces, como estábamos hablando, una de las pruebas más comunes, niveles de azúcar en sangre, ¿ya? Y eso también se debe, si recuerdan, de fisiopatología, también la alta prevalencia que tenemos de obesidad que conlleva a diabetes. Entonces, los niveles de azúcar en sangre, ahora cada vez es una prueba que más se realiza. Podemos medir electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Sodio, potasio, Muy bien, cloruro. perfecto. Entonces, esto nos puede indicar trastornos metabólicos o renales. Niveles de enzimas en la sangre, por ejemplo, tenemos cuando hay destrucción de tejido, pues la enzima sale al torrente sanguíneo y nos puede mostrar problemas cardíacos, enfermedades hepáticas, algunos tipos de cáncer. Después tenemos niveles hormonales, por ejemplo, si hay alguna glándula que está funcionando de forma incorrecta. Lípidos en sangre, enfermedad cardiovascular, y proteínas que nos puede ayudar a determinar si hay trastornos nutricionales, metabólicos. Por ejemplo, si encontramos proteína en la orina, podemos tener enfermedad renal. ¿Por qué? Porque también, si se acuerdan de fisiopatología,
Si nosotros tenemos un problema en la filtración glomerular, se van a anchar los poros y van a pasar proteínas de mayor tamaño que no deberían pasar normalmente. Todos los hospitales tienen un laboratorio de bioquímica, pero de acuerdo al hospital pueden tener distintas capacidades. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, que esperemos que no hayan tenido que hacerse exámenes muy complejos. Hay exámenes que, por ejemplo, solo se hacen en la Católica, por ejemplo. Entonces esas son determinaciones que son más avanzadas, ¿ya? Pero las determinaciones básicas están en todos los laboratorios de bioquímica. Y acá vamos a tener los electrolitos, la urea, la creatinina para ver función renal, calcio fosfato, proteínas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, esto para ver la bilirrubina, ¿para qué? Y la fosfatasa alcalina, ¿qué van a ver? ¿Saben? ¿Para qué me sirve determinar bilirrubina y fosfatasa alcalina? Si no me equivoco, o sea, solo sé de la bilirrubina que puede tener, o sea, si está aumentada puede haber como un daño hepático. En el Muy caso bien. que está aumentada. Muy bien, bilirrubina, fosfatasa alcalina para ver función hepática. Y lo mismo para estas dos enzimas, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. La tiroxina y tirotropina para función de tiroides, también altamente prevalente en la población chilena. Acá también vamos a tener otra enzima, creatina ciclasa, vamos a tener gases, ¿ya? Para ver función pulmonar, glucosa y amilasa. Y por otra parte vamos a tener determinaciones especiales. Por ejemplo, hormonas. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, la vitamina D? Chicos, ¿conocen la vitamina D? Muy bien, ya. Del sol. Viene el sol y, por ejemplo, frutos secos, en el huevo y en el pescado. Pero el 90% se produce por el sol. Así que ahora que estamos encerrados, traten de asomarse por la ventana y tomar un poquito de solcito, ¿ya? La vitamina D tiene una forma activa y una forma que circula en sangre, que dura más tiempo, ¿ya? La determinación normal de la vitamina D, que se está pidiendo harto por el tema de que la vitamina es una hormona, ¿ya? No es solo una vitamina, ¿ya? Y como es hormona, puede participar en muchos procesos. Y nosotros tenemos que está la forma activa, que es la 1,25 hormona de hidroxivitamina D, y tenemos la 25, que es la forma que está en sangre, pero no es la forma que va a generar la acción. La mayoría de los laboratorios ve la forma que está en sangre, la 25. Pero hay laboratorios muy especializados que permiten detectar si la vitamina que estamos tomando, que estamos detectando, determinando, es la activa o la de en sangre. Entonces eso lo hace un laboratorio especializado. No lo va a tener cualquier laboratorio. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de una determinación que es especial versus una que es más básica. ¿Ya? Vamos a tener proteínas específicas, vitaminas, fármacos. Muchas veces hay que hacer determinaciones de vidas medias de los fármacos, porque, por ejemplo, podemos tener reacciones alérgicas, entonces hay que ver cómo ir bloqueando esto, y esto se puede ver en laboratorios especiales. Y análisis de ADN. También no todos los hospitales tienen análisis de ADN. ¿Ya? Acá vamos a tener una línea clínica que vamos a tener que un paciente va a llegar con su historia clínica. O sea, yo soy por ejemplo, hombre de 60 años que trabajó de albañil toda la vida y ahora llego con dolor en un hombro, ¿ya? Entonces, examen clínico. Entonces hay que ver el examen clínico, ver como que le duele, si le duele otra parte. Luego tenemos los servicios diagnósticos, ver, por ejemplo, en este caso, radiología, si se quebró algo,
hay que ver funciones fisiológicas, ¿sí? De repente igual podía tener problemas cardíacos, se hacen electrocardiogramas, y luego tenemos nuestro servicio de laboratorio. Acá en nuestro servicio de laboratorio vamos a tener la bioquímica, que es entonces estos analitos en sangre, en orina, y también vamos a tener otro servicio de laboratorio. Por ejemplo, vamos a tener por ejemplo, inmunología, microbiología, genética. Por ejemplo, si hay que tomar un espécimen y ver una muestra para ver cómo está ese tejido, van a ir a anatomía patológica. Me da 2 segundos, por favor. Ya, perdón, era mi hijo. Ya, entonces acá seguimos, entonces teníamos estos distintos tipos de laboratorio y tenemos la bioquímica clínica, que es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener que en el servicio de urgencia, en este caso, vamos a necesitar determinaciones rápidas y que van a inferir directamente en el tratamiento en ese minuto. Entonces vamos a tener que la bioquímica clínica va a estar en el servicio de urgencia, vamos a tener la bioquímica clásica, que es la que les mencioné de la glucosa, las enzimas hepáticas, y vamos a tener también las determinaciones especiales. Y tienen importancia en casi todas las especialidades médicas. Por ejemplo, laboratorio de inmunología, ¿dónde podría tener efecto? ¿En qué especialidad? Chicos, ¿se les ocurre qué especialidad puede servir un laboratorio de inmunología? Para detectar si hay VIH, si alguien tiene VIH. Ya, ahí podríamos, claro, podríamos estar entre inmunología y, porque en la inmunología, el VIH, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se detecta si alguien tiene El VIH? VIH se detecta por sangre, pues si existe hasta la prueba rápida el test rápido de VIH. Ya, ¿y qué detecta? Las Hoy, pruebas rápidas, ¿qué detectan? ¿Detectan el virus como tal? Lo mismo ahora con el COVID, con el SARS-CoV-2, que es el nombre real. ¿Qué es lo que detectaría una prueba rápida? Los anticuerpos. Muy bien, los anticuerpos contra el virus, ¿ya? Si yo no hago el PCR, no puedo detectar el virus, pero las pruebas rápidas sí puedo detectar los anticuerpos contra el virus. Entonces eso sería inmunología. Entonces con todo el tema de enfermedad infecciosa, me sirve el servicio de laboratorio. ¿Qué otras enfermedades se les ocurre que podría participar un laboratorio de inmunología? Acá Nicolás dice oncología. ¿Por qué se le ocurre que oncología le podría servir un laboratorio de inmunología? ¿No? ¿No se le ocurre? Ya. En inmunología también sirve para la reumatología. ¿Conocen la especialidad de reumatología? no, ¿No? Ya. La reumatología es la que ve todas las enfermedades autoinmunes.
¿ya? Entonces son las enfermedades que nuestro cuerpo, dicho en palabras simples, nos ataca a nosotros mismos. ¿Y cómo nos ataca? A través de anticuerpos. Entonces estos anticuerpos atacan tejido sano. Entonces ahí es importante saber niveles de anticuerpos. Entonces, ¿cómo los vemos? Con inmunología. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿para qué sirven estas determinaciones? Vamos a tener diagnóstico, tratamiento, pero como ustedes bien dijeron, con el tema de la glucosa, vamos a tener un cribado. ¿Qué significa este cribado? Que nosotros vamos a tener una población y nosotros vamos a hacer estos controles anuales para detectar la enfermedad en alguien que puede no tener síntomas. ¿Ya? Entonces, con el laboratorio le vamos a preguntar, ¿ya esta población que tiene riesgo de tener esta enfermedad, la tiene o no la tiene? Entonces yo hago un cribado. Por ejemplo, lo de las embarazadas que les comentaba yo. Las embarazadas no de por sí tienen diabetes gestacional, pero sí yo puedo detectar. Entonces, de todas mis embarazadas hago un cribado y encuentro la que tiene diabetes gestacional. Y también me permite ver un pronóstico, ¿ya? Porque si yo tengo niveles muy elevados de algo, puede tener un peor pronóstico de que alguien que tenga niveles que estén sobre lo normal, pero solo un poco sobre. ¿Ya? Muestras utilizadas en las determinaciones bioquímicas. Vamos a tener sangre venosa, suero o plasma. Ese es el clásico. Vamos a tener punción venosa y ahí se puede extraer suero o plasma. Vamos a tener sangre arterial, sangre capilar. La capilar permite ver, por ejemplo, gases. Vamos a tener gotas de sangre en papel filtro. Por ejemplo, ¿conocen el hemoglucotest? Yanis dice que no. ¿Alguien ha escuchado hablar del hemoglucotest? Las personas con diabetes, ¿se van a medir siempre la glucosa en sangre al hospital? No, ¿cierto, Yanis? utilizan una maquinita. Ya, esa maquinita se llama hemoglucotest. Y que, como dice su nombre, es para medir glucosa en la sangre. ¿Ya? Hemoglucotest. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí nuestra muestra es sangre venosa. No, Yocho, muy bien. ¿Cuál es la muestra? ¿Qué muestra estamos teniendo ahí con la maquinita? Chicos, ¿cuál es la muestra? No es capilar. No me estoy metiendo a mi capilar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando una gota de sangre en un papel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hemoglucotest vamos a tener, entonces se pinchan, sale la gotita de sangre y va a migrar por el papelito que se le pone. ¿Todos conocen lo que es un hemoglucotest? Lo que les acabo de explicar, ¿conocen las maquinitas? Una vez lo hicimos, profe, en la U. ¿Cierto? Entonces, que sirve para los prácticos porque es rápido, ¿ya? Súper bien, entonces, ahí es la gota de sangre en el papel filtro, ¿ya? Entonces eso podemos decir que es una muestra de una determinación bioquímica, ¿ya? Que lo puede hacer alguien que no está capacitado para ello, ¿cierto? ¿Por qué lo puede hacer cualquier persona común y corriente? Tenemos orina, tenemos heces, ¿ya? La heces también es una muestra. Líquidos cefalorraquídeos, esputo y saliva, muy bien, acá está la saliva que varios mencionaron. Tejidos y células, vamos a tener, por ejemplo, necesitamos un frotis y ver cómo está mi tejido ahí. Aspirado de líquido pleural, ascítico, articular, por ejemplo, también personas con artritis, las personas que les cuesta mover las manos con la artritis, también podemos ver si hay inflamación
en el líquido sinovial y se hacen punciones de las articulaciones, ¿ya? También podemos ver pseudoquistes pancreáticos y se pueden determinar los cálculos, ¿ya? Podemos ver si las piedrecitas de los cálculos renales o vesiculares de qué están compuestos. Entonces es importante que vamos a tener acá todo un proceso. Nosotros tenemos que tener un planteamiento clínico. Si en el caso del cribado queremos encontrar a las personas que tienen la enfermedad. En el caso, por ejemplo, SARS-CoV-2, búsqueda activa de casos, ¿ya? Porque hay un planteamiento clínico. Yo no me hago el test porque sí, ¿ya? Tiene que haber un razonamiento tras el envío de esta muestra al estudio clínico, al laboratorio clínico. Tiene que haber una pregunta. Ya acá se va a llenar un formulario de solicitud, toma de muestra. Esto después lo vamos a ver en la parte de muestras. Es muy importante que la toma de muestra esté correcta y es importante en qué tomo la muestra. Yo no voy a tomar, por ejemplo, orina en mis tubos de muestras de sangre, porque no me va a servir. ¿Ya? Es importante el transporte al laboratorio. Recepción e identificación. Por ejemplo, acá tenemos dos alumnos, Nicolás y yo. Nicolás se va a hacer un examen, pero lo marcan como que es de Joshua. Después, si sale algo alterado, le van a decir a Joshua que está enfermo. Pero Joshua no estaba enfermo y lo van a tratar. Y vamos a estar mal, ¿por qué? Porque estamos tratando a alguien que está sano, por ejemplo. Entonces tenemos que, muy importante la identificación, luego el análisis, control de calidad, que acá se ven 3 flechitas, entonces que el control de calidad de que yo las 3 veces que puse la muestra dio el mismo resultado. Ya es muy importante para validar el resultado. Ya después vamos a tener la interpretación y el informe para tener la respuesta bioquímica para que el médico pueda tener uno con un resultado de laboratorio puede cambiar la decisión del médico, ¿ya? Entonces es muy importante que todo esto ocurra de forma correcta. Entonces vamos a tener 3 fases, que es la preanalítica, que es la toma de muestra y hasta que llega al laboratorio. Después vamos a tener la analítica, que es donde analizamos exactamente que necesitamos la glucosa en sangre, y no la glucosa en orina. Y luego la posanalítica, donde vamos a tener la interpretación, ¿ya? Y es muy importante que la fase preanalítica ocurra de manera correcta, porque esto puede distorsionar nuestros análisis. Yo tengo un caso que, de una muestra de orina completa. En el informe, esto también era por la recolección de datos, en el informe apareció que una persona había hecho 84 ml de orina en 24 horas. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Qué piensan? Ya. ¿Cuánta agua deberíamos tomar nosotros al día? ¿Sobre 2 litros? Sobre 2 litros. ¿Y los 2 litros quedan en el cuerpo o se eliminan en la orina? Se elimina en la orina también, pues si después uno... La mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿una persona puede hacer 84 ml? Difícil. Muy difícil. Lo más probable es que sea como más o menos 1 litro, porque aparte la mayoría de la gente toma poca agua, entonces más o menos 1 litro. Entonces, ¿cuánto creen que realmente hizo esa persona en 24? ¿84 ml? ¿O cuánto habrá hecho? 840. 840, súper. Y en el informe, todos los resultados donde estaban anotados 84 estaban mal calculados. Entonces, por ejemplo, decía que el sodio en la orina estaba más concentrado. ¿Por qué? Porque vieron cuánto sodio había y lo dividieron por 84, en vez de dividirlo por 840. Y llegó ese informe y el médico casi toma una decisión incorrecta. Por todo el tema solo del laboratorio. ¿Ya? Ahí, en ese caso, el médico se dio cuenta y dijo, esto está mal, en 840, aparte habían otros resultados que sí
informaban 840. Y ahí daban valores normales. Si no, hubieran dado valores completamente distintos y implicaban un tratamiento a una persona que no estaba, esos no eran sus valores reales, entonces no estaba enfermo. Entonces esa es la importancia también del laboratorio clínico. ¿Ya? Vamos a tener que hay variables que influyen en los análisis bioquímicos. Ya vamos a tener variables preanalíticas, o sea, antes de que analicemos la muestra. Entonces, por ejemplo, acá hay una variabilidad debido al momento de la extracción. Entonces, hay ciertas técnicas que necesitamos estar en postura, por ejemplo, acostado, no podemos estar erguidos. Tiempo de aplicación del torniquete, o sea, cuando se aprieta el brazo, podemos generar cambios, por ejemplo, las plaquetas sufren, entonces depende también, eso puede afectar a la muestra. Y debido al espécimen, por ejemplo, si yo necesitaba una muestra que necesitaba anticoagulante, y yo tomé un tubo sin anticoagulante, no voy a tener una muestra buena. Esto va a ser una variable preanalítica. Y para ello, entonces ahí va a cambiar las características físicas del espécimen, la estabilidad de los constituyentes. Si yo necesitaba anticoagulantes porque necesito que mi sangre no se coagule y necesito obtener cierta parte de la muestra, ¿ya? Y otra variabilidad que vamos a tener es la biológica. Y aquí vamos a tener nuevamente un Menti, donde les pregunto, ¿qué consideran ustedes como variable biológica? Ya chicos, ¿les funciona el Menti? Profe, ¿Sí? Entonces la variabilidad es lo que va a cambiar la muestra. Entonces teníamos las preanalíticas y vamos a tener las biológicas. Solo 4 participantes, está muy difícil la pregunta. un poquito. Conteste lo que se le ocurra. Ahí vamos a ir discutiendo y
Ya, vamos a llegar a... Hay 11 que han participado, que participan en un par más y vemos los resultados. Aquí tenemos los resultados. Entonces, muy bien, la mayoría contestó la edad. Entonces, la edad es una variabilidad biológica de mi muestra. ¿Y yo puedo cambiar la variabilidad biológica? No. No la podemos cambiar, ¿cierto? El tiempo pasa, no se puede cambiar la edad. Entonces, una variabilidad biológica, una variable biológica no modificable. ¿Ya? Por ejemplo, el sexo, ¿lo podríamos modificar? Biológicamente no. Claro, ¿por qué? Porque nuestros cromosomas van a seguir siendo los mismos. Sí podemos hacer terapias para cambiar, por ejemplo, funcionalidades, ¿ya? Pero por ejemplo, hay determinaciones químicas, bioquímicas que nosotros tenemos. Vamos a tener un rango de normalidad, de acuerdo, sí. Somos niños, por ejemplo, somos, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas o, por ejemplo, mujeres adultas, ¿ya? Va a ser distinto, hay otras determinaciones bioquímicas distintas si somos hombres o somos mujeres, ¿ya? Entonces estas son variabilidades biológicas. Por ejemplo, tenemos acá, no somos todos iguales. Muy bien, eso es la variabilidad biológica. ¿Pero en qué no somos iguales? En edad, en sexo. Por ejemplo, aquí vamos a tener cambio de condiciones. No sé si a eso se refiere, pero el cambio de condiciones es que, por ejemplo, yo, de acuerdo a mi entorno, yo voy a tener, va a haber una variabilidad biológica. Por ejemplo, yo voy a hacer más o menos ejercicio. Eso va a afectar a mi variabilidad. Voy a tener, por ejemplo, distintas concentraciones de hormonas. ¿Por qué? Porque yo hago, por ejemplo, soy un deportista de alto rendimiento. Y eso es porque tengo distintas condiciones. O mi entorno, tengo, por ejemplo, tengo malas condiciones alimentarias, entonces me alimento mal, y eso también va a afectar a la muestra. Y eso hay que tenerlo claro, por eso existe también la historia clínica. ¿Ya? Enfermedades de base, eso no va tanto la variabilidad biológica de la muestra, sino que yo con la muestra voy a ver si yo voy a saber que ese paciente, por ejemplo, tiene la glucosa alta porque es diabético, ¿ya? Me va a permitir interpretar la muestra, ¿ya? Fármacos ingeridos, muy bien. Hay fármacos que modifican estas variables, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Temperatura corporal, parecido también a las enfermedades, podemos tener que la temperatura me está dando un indicio de enfermedad. ¿Ya? Microorganismos. ¿Quién se anima? ¿Quién puso microorganismos? ¿Qué se le ocurrió los microorganismos? Muy bien, la flora intestinal que también está dado, ya vimos que las heces, por ejemplo, es un tipo de muestra. Entonces, muy bien, la flora bacteriana va cambiando de acuerdo al individuo y también puede afectar a la muestra. Súper bien.
y ese, por ejemplo, nosotros los microorganismos los podríamos cambiar, el ejercicio los podríamos cambiar, ¿ya? Entonces son variables biológicas que son modificables. Entonces volvemos acá. Entonces aquí vamos a tener nuestras variables preanalíticas biológicas, las no modificables, ¿ya? Por ejemplo, la raza, no vamos a poder cambiar la raza. Y vamos a tener las modificables que tenemos, el ejercicio. Por ejemplo, hay muestras que dependen del estrés que estamos viviendo en ese minuto, pueden salir alteradas. Ya también tenemos ritmos circadianos, hormonales, entonces también nuestro sexo va a modificar, si tenemos hormonas femeninas, hormonas masculinas, también van a modificar, va a ser una variable que modifique nuestra muestra. ¿Cómo nosotros podemos, cómo expresamos nuestros resultados bioquímicos? Acá vamos a tener distintos analitos que se van a estudiar, y acá son las unidades. Estas son las unidades convencionales que se van a utilizar. Ya, por ejemplo, el estradiol es súper poquitito, entonces son picogramos por ml, ¿ya? Por ejemplo, y en cambio acá, por ejemplo, la testosterona es nanogramos por ml, ¿ya? Y ahí vamos a tener distintas medidas de concentración. Las enzimas, como se hacen ensayos enzimáticos para ver la actividad de la enzima, se ve por unidades por litro, ¿ya? Entonces, por eso también yo les decía que era importante el volumen, porque nosotros estamos viendo cuánto analito hay en un volumen. ¿Ya? Y los gases se ven en miligramos de mercurio, ¿por qué? Porque se está viendo la presión. ¿Ya? Y vamos a tener que hay un intervalo de referencia, que está estudiado, está validado en las poblaciones sanas, entonces vamos a tener que mi analito tiene que estar entre estas variables y no escaparse. Entonces vamos a tener un proceso preanalítico, ya que es importante la toma de muestra. Después vamos a tener el proceso analítico, y acá vamos a tener que el proceso analítico es cuando en el laboratorio se utilizan recursos. Para hacer los ensayos bioquímicos necesitamos personal, ya no tenemos que la muestra llega y por arte de magia había un robot que tomaba las muestras y las ingresaba en el sistema, en una máquina automatizada, y pasa. No, necesitamos un personal, necesitamos los instrumentos, los métodos tienen que ser los adecuados, ¿ya? Si nosotros queremos ver carga viral, tenemos que hacer, por ejemplo, el PCR. Si queremos ver los anticuerpos contra el virus, vamos a hacer el test rápido, vamos a hacer estos test de ELISA que permiten detectar los anticuerpos. Necesitamos los materiales para transformar solicitudes de exámenes en resultados e informes para el manejo del paciente. Esto es súper importante, el manejo del paciente. Esto va a tener, finalmente va a llegar a que va a tener una interpretación clínica y puede modificar el manejo del paciente. Entonces, por eso es súper importante. Y entonces acá vamos a tener que, necesitamos saber cómo llegó la muestra, vamos a tener que procesar de forma correcta la muestra. Si yo necesito suero, es distinto que necesito plasma. Hay que revisar y seguir los resultados, y luego se interpretan los resultados y tiene que estar, por ejemplo, validada la técnica. Y luego vamos a tener un proceso postanalítico, que es cuando ya se va a analizar y se van a tomar las decisiones clínicas, luego de que este resultado de laboratorio llegó a manos del clínico. Eso sería la clase de hoy, de la historia y más o menos un poco de qué es esta bioquímica clínica. ¿Dudas, chicos? No, profe, ¿va a subir este Power en un ratito? Sí. Y chicos, aunque si ustedes tienen dudas, no, hoy día voy a subir la calendarización a la intranet. Y ahí vemos el jueves si ustedes lo tienen si lo pueden ver de forma correcta y todo.
¿ya? Si tienen dudas de lo que sea en las clases, ustedes paran y me preguntan, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Si no, se acabó la clase y son libres. Hoy día no, porque me informaron de que había muchos problemas con el aula virtual, ¿ya? Pero a partir del jueves ya pasamos lista. Igual son pocos, entonces cualquier cosa igual yo puedo ver en la reunión de Zoom quienes están participando. Ya, profe. Adiós. Nos vemos, pues, profe. Estén bien, nos vemos el Profe, jueves. chao. Chao, profe. Chao, profe. Estuvo entretenida la clase. Gracias.